reacción y al maniquí para pruebas de choque. Son inventos que cambiaron el mundo. Inventos que cambiaron el mundo. Década de 1940. Fue el sonido que revolucionó los viajes, que nos llevó más alto, más rápido y más lejos que nunca. El motor a reacción hizo posible dar la vuelta al mundo en un solo día. Y todo sucedió porque un niño pequeño tuvo un sueño muy grande. Estamos en Coventry, Inglaterra, durante la Primera Guerra Mundial. Frank Whittle, con tan solo 7 años, está obsesionado con las máquinas y su funcionamiento. Entonces ve algo con lo que su brillante mente se obsesionaría el resto de su vida. Un avión se estrella en su propio jardín. Desde entonces, toda su vida gira en torno a esa obsesión. Sueña con unirse a las fuerzas aéreas y se presenta en cuanto alcanza la edad necesaria. Era muy bajito, medía alrededor de 1,5 metros y estaba bastante delgado. Así que lo intentó un par de veces, pero lo rechazaron. Pero Frank Whittle es cabezota y persistente. Y finalmente, las fuerzas aéreas lo admiten. Resultó ser un piloto con mucho talento, pero también un piloto que se arriesgaba demasiado y hacía todas las cosas que no se debían hacer. Whittle corre muchos riesgos y hace cientos de horas de vuelo a velocidades muy altas, forzando el avión y la hélice al máximo. Cuando empezaba la década de 1930 y se acercaba la Segunda Guerra Mundial, los aviones con hélices ya estaban muy forzados y algunos estaban casi destrozados. Si el piloto fuerza el avión alcanzando velocidades de casi 800 km por hora, las ondas de choque pueden rasgar la hélice. Whittle se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer un cambio radical. Hacía falta un motor completamente nuevo. El cerebro de Whittle va a toda velocidad. Se da cuenta de que para que los aviones vuelen más deprisa, tendrán que volar más alto, donde el aire es menos denso y el avión produce menos rozamiento. Y claro, al volar a esa altura, los motores no recibían suficiente oxígeno y a mayor altitud, las hélices disponían de menos aire que rasgar para producir el avance. Whittle llega a la conclusión de que hay que suprimir la hélice. Necesitan un nuevo sistema de propulsión. Tuvo la oportunidad de encontrarse con uno de los mejores científicos aeronáuticos de Gran Bretaña, Alan Arnold Griffiths. Para conseguir que la idea sea algo más que un boceto, Whittle necesita que Griffiths y el resto del gobierno británico le apoyen. Estos son los planos para un nuevo tipo de sistema de propulsión con el que volaremos 5 veces más rápido. Un sistema de propulsión que él llama motor a reacción. El motor consiste en un ventilador para aspirar el aire de la parte delantera, que luego comprime el aire en una cámara de combustión, lo rocía con combustible y le prende fuego. Whittle cree que los gases de esa combustión propulsarán el avión hacia adelante a velocidades de hasta 960 km por hora. Se aspira el aire de la parte delantera y los gases calientes salen hacia atrás. Es así de sencillo. El joven inventor está seguro de que su idea está lista para despegar. Aunque solo si consigue el apoyo y la financiación de Griffiths. Sin embargo, el ingeniero jefe hace que Whittle vuelva al mundo real. Es impresionante. Nunca funcionará. Griffiths opina que no existe un metal lo suficientemente fuerte para resistir el intenso calor generado en las cámaras de combustión. El motor se derretiría. Así que lo que quería decir era, puede que en el futuro, pero no ahora. Pero Whittle se había enfrentado antes al escepticismo. Eso solo aumenta su determinación.
se dedica a recaudar dinero y pasa los siguientes 8 años intentando perfeccionar el motor y construir un prototipo. Una de las razones por las que las primeras personas que le escucharon hablar sobre el motor a reacción tendían a ser negativos o precavidos era que eran ingenieros inteligentes que sabían qué problemas podían surgir. Y entonces llegaba este hombre que iba literalmente por delante de su época, y para él no son problemas, sino retos, y no para intentarlo una y otra vez. En la primavera de 1937 ya está listo para la primera prueba del motor a gran escala. Una década de trabajo pende de un hilo. El motor se revoluciona demasiado. Hay demasiado carburante en la cámara de combustión. Con mucho esfuerzo, Whittle consigue apagarlo y evitar un desastre. Y lo que es peor, es posible que todo ese trabajo haya sido en vano, porque una nación rival está poniendo mucho empeño en perfeccionar el motor a reacción. En Alemania, el gobierno lleva ya un tiempo sumamente interesado en los aviones. Solo les interesa lo más vanguardista y están dispuestos a invertir en investigación. Hitler convierte el motor a propulsión en una prioridad militar de alto rango. Los alemanes instalan su propio prototipo de este motor en un avión de combate, el Heinkel JE-178. Y el 27 de agosto de 1939 lo prueban. El motor se paró, un vuelo de tan solo 6 minutos, eso fue todo. Los alemanes se ven obligados a aterrizar, porque tampoco han encontrado un metal lo suficientemente sólido como para soportar el calor de un motor a reacción. Pero el motor a reacción de los alemanes no es lo único que se está calentando. Al mes siguiente, Hitler invade Polonia y pone a Europa en guerra. Entonces el gobierno británico se da cuenta de que esto es algo en lo que vale la pena invertir y de que es muy importante decidir bien dónde y cómo invertir el dinero. Por fin, Frank Whittle puede disponer del dinero que necesita desde hace una década. Está a cargo de un equipo con los mejores ingenieros de Gran Bretaña y los fabricantes de metal quieren inventar un material que pueda soportar temperaturas muy altas. Whittle solía ver esos problemas como retos que él podía superar, pero estos ingenieros más experimentados no estaban tan seguros como Frank Whittle. Esa era una de sus mayores virtudes. El enorme esfuerzo tiene recompensa. Los científicos consiguen un metal tan fuerte que es casi indestructible. Una mezcla de níquel, cromo, acero y molibdeno. Ahora Whittle se prepara para la prueba definitiva. El 11 de abril de 1941 podemos ver a Frank Whittle en la cabina de un avión de guerra británico, el pionero de Gloucester haciendo una prueba de suelo preliminar. Al día siguiente, él se queda en tierra para observar el invento en acción. ¿Sobrevivirá el nuevo motor a propulsión el primer vuelo? «17 minutos más tarde, aterriza triunfalmente. El motor de Whittle ha superado con creces a la competencia, sin signos de sobrecalentamiento». La invención del motor a reacción es el gran punto de inflexión en el centro de la historia de la aviación. Y es un cambio radical en la historia del vuelo. Tuvo un impacto real en el mundo en la forma en que todos vivimos nuestras vidas, ya que la era del avión a propulsión revolucionó el transporte aéreo para todo el mundo. Ahora casi todos podemos permitirnos el lujo de viajar a ver a la abuela, de ir al otro lado del mundo a pasar las vacaciones o hacer lo que queramos.
Frank Whittle se ha enfrentado a obstáculos extraordinarios para llegar a este día. Pero hay una cosa en la que nunca dudó: la ciencia que alimentó su idea. Después de aterrizar, una de las personas que estaba allí le dijo a Whittle: «Bien, Frank, ha volado». Y la respuesta de Whittle fue: «Pues claro, lo hemos fabricado para eso». Otros inventos de la década. En 1942, el superglue. Un inesperado momento de inspiración de un químico que quería inventar un plástico transparente. En 1943, el buceo, gracias a un combatiente de la resistencia francesa que desafió las profundidades para localizar las minas alemanas. También en 1943, el muelle, inventado por un ingeniero que vio como un resorte caía de un estante y se movía como un gusano. Imaginad el mundo antes de los bits y bytes, donde las personas tenían que calcular manualmente el trabajo realizado por los equipos. Toda esa frustración llevó a un hombre a inventar el primer cerebro electrónico del mundo. Se trata de Konrad Zuse, un fanático de las ciencias e inventor del futuro. Pero en 1935, él es solo otro ingeniero más de Berlín que intentaba salir adelante y llevarse bien con sus colegas. El problema es que tiene una mente muy aguda y se aburre con facilidad. Mi padre fue estudiante de la universidad en la que estoy trabajando. Por aquel entonces se llamaba Technische Hochschule Charlottenburg. Y allí estudiaba ingeniería, hasta que empezó a resultarle aburrido. Entonces empezó arquitectura, pero también se aburría. En la compañía de aviones Heinkel hace un sinfín de ecuaciones matemáticas para calcular el efecto del viento en las alas del avión. Pero las calculadoras de la época no son precisamente fáciles de manejar. Todo tiene que introducirse a mano. La monotonía hace que Zuse se vuelva loco y sus colegas se suben por las paredes. Hacer esos cálculos era una pesadilla para él. Y entonces, en aquella época, se preguntó qué podía hacer para facilitar las cosas. Zuse piensa que no puede ser el único que odie la calculadora. Está convencido de que todo el país estaría encantado de tener una máquina que realizara ese tipo de operaciones sin tener que introducir a mano hasta el más mínimo detalle. Vio un posible mercado en Alemania en esa época y pensó que si todo el mundo necesitaba una máquina así, él se haría rico. La idea de Zuse se convierte en una obsesión. Renuncia a su trabajo y se muda con su madre para trabajar en ello a tiempo completo. Les dijo a sus padres que necesitaba la sala de estar porque quería fabricar una gran máquina para hacer cálculos matemáticos. No se imaginan que la excéntrica investigación de su hijo va a cambiar el futuro del mundo entero. Zuse empieza a trabajar en una máquina que puede hacer más que cálculos complejos. En realidad puede ser programada para pensar por sí misma. En otras palabras, un ordenador. Pero para programarlo necesita un lenguaje que tanto el hombre como la máquina puedan entender. A Zuse se le ocurre que la solución puede ser un antiguo sistema matemático llamado código binario. Así que aprende cómo utilizar secuencias de ceros y unos para representar números similares al código Morse. Es un lenguaje muy sencillo que incluso una máquina puede seguir. El próximo reto es averiguar cómo representar físicamente estos unos y ceros en la máquina. Zuse cree que puede hacerlo con miles de interruptores mecánicos. Una secuencia de interruptores de encendido o apagado
puede representar cualquier número, por lo que se arremanga y comienza a construir los interruptores a mano. Con varias láminas de metal y una sierra, se dispuso a fabricar una maqueta y las estructuras. Tenía unas 30.000 láminas de metal. Una a una, Zuse convierte esas láminas en los miles de intrincados interruptores metálicos que crearán las secuencias binarias. El problema es que hay que ser muy preciso, porque si un interruptor se encuentra fuera de la alineación, el proceso no funciona. Así que debe encontrar un método mejor. Pero justo entonces la situación mundial amenaza con mandar su proyecto al traste. Estamos en 1939 y reclutan a Konrad Zuse para combatir en las filas de Hitler. Pero en lugar de marchar hacia el frente, Zuse se las arregla para hacerse con un trabajo en aerodinámica con la Fuerza Aérea Alemana. Intenta convencerlos para que compren su idea de la computadora, pero no la encuentran útil. Por lo tanto, Zuse continúa trabajando en la idea después del trabajo, de noche. Finalmente encuentra una solución brillante para sustituir los complicados interruptores mecánicos. Reutiliza los relés electromecánicos de los teléfonos viejos para sustituir los interruptores. Los relés se convierten en los interruptores que crearán sus secuencias binarias. Es un paso muy importante para el proyecto de Zuse. Ya no hay piezas inestables, solo el zumbido de la electricidad. En diciembre de 1941, el ordenador está terminado. Hay 6 años de trabajo y 2.500 relés a la espera de ser puestos en marcha. Ha llegado el momento. Zuse introduce en la computadora un problema matemático complejo. En cuestión de minutos ofrece la respuesta correcta. Lo ha logrado. Konrad Zuse ha fabricado la primera computadora electrónica completamente programable. Él tenía visión. Fabricó un nuevo tipo de máquinas calculadoras o computadoras. Era un genio, sin lugar a dudas. Pero hay una guerra en marcha y el mundo tiene los ojos puestos en otra parte. No hubo publicidad. No causó sensación porque no hubo ninguna noticia en ningún periódico. Después de la guerra, Zuse funda una de las primeras empresas de ordenadores del mundo. Hoy en día, el diseño basado en el código binario de Konrad Zuse es el estándar universal para todos los ordenadores del mundo. Más inventos de la década. En 1946, el Airfibian. Una brillante manera de evitar los atascos de la hora punta. Pero el coche con alas es tan caro que las cifras de ventas no alzaron el vuelo. Las hélices se desmontan en 30 segundos, la cola y las alas tardan un poco más. En 1948 aparecen las tiras de velcro, gracias a un ingeniero suizo que una vez se enganchó con unos cardos y se dio cuenta de que sus pequeños ganchos tenían un agarre increíble. En 1945, la bomba atómica hace estallar los límites de la guerra. Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina o consigue uno de estos. No utiliza llama, solo microondas de energía para calentar la comida en minutos. Lo descubrió un estadounidense que se dio cuenta de que no se trataba de volver a inventar el fuego, sino de sustituirlo. Percy Spencer es un inventor que con 50 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, tiene una impresionante lista de patentes a su nombre.
quiere batir el récord de Thomas Edison con más de 1000 patentes. Una meta muy alta para un hombre sin formación. Mi abuelo se crió en Howland, Maine, en una comunidad maderera. De hecho, su padre murió cuando el abuelo tenía 18 meses en un accidente en el aserradero. Creció siendo huérfano y estudió hasta sexto grado. Después dejó la escuela y entró como aprendiz en una tienda local de maquinaria. Esa fue toda su educación. Spencer se queda huérfano a los 2 años, pero su mal comienzo en la vida no apaga su chispa científica. Es autodidacta y estudia cálculo, trigonometría y física, y hace algunos pinitos en la ingeniería. Durante la guerra, consigue un trabajo en Raytheon, líder mundial en la tecnología de radar. Su diseño para equipos de radar ayuda a los aliados a detectar y explotar submarinos enemigos. Gana por ello la más alta condecoración civil que la Marina otorga a los civiles. El logro de toda una vida para la mayoría de los hombres, pero no para Percy Spencer. Mi abuelo era muy competitivo con los de la élite, que tenían tanta formación. Cuentan que, como habían escuchado que él solo había estudiado hasta sexto grado, le enviaban todas las cartas tratándolo de doctor. La rivalidad de Spencer con sus colegas hace que esté todavía más decidido a dejar huella, a inventar algo que todos recuerden. Y de repente tiene un momento de inspiración. En el laboratorio de Raytheon está trabajando delante de un magnetrón. En el interior del dispositivo, un filamento emite electrones. Los electrones se mueven hacia afuera al entrar en contacto con un campo magnético. ¿Cuál es el resultado? La energía electromagnética. Básicamente se trata de una pequeña serie de cavidades por las que la energía electromagnética vibra. Y como al silbar, se producen unas ondas consistentes que pueden utilizarse para la detección de las cosas con el radar. Spencer nota algo extraño. La barra de chocolate que lleva en el bolsillo se ha derretido. Él sabe que no puede haber sido su calor corporal. ¿Podría ser el magnetrón? Spencer hace un experimento para comprobar el descubrimiento, bajo la curiosa mirada de sus colegas de la Ivy League. Coloca un poco de maíz enfrente del magnetrón y descubre que está en lo cierto. Las ondas microondas agitan las moléculas de agua del interior del maíz. Como las moléculas se golpean entre sí, crean fricción y calor, lo que convierte el agua en vapor y hace que el núcleo explote. Se dio cuenta de que si eran capaces de derretir una barra de chocolate y de hacer palomitas de maíz, a lo mejor podrían cocinar un